Nunca antes se habían registrado tantas muertes en el mar Mediterráneo, 4.715 en lo que va del 2016. De ese tamaño es la actual crisis migratoria provocada por distintos conflictos bélicos en África y en Asia, la guerra civil de Siria, por supuesto, uno de los más importantes, además de las precarias condiciones de quienes arriesgan sus vidas por alcanzar mejores condiciones en Europa. Hoy en Despierta vamos a analizar esta grave situación, este inmensa movimiento de gente que no tiene precedente realmente en la historia de la humanidad. Nos acompañan para eso el jefe de comunicación de la UNICEF en México, Dailo Allí Alonso, y el analista Marwan Soto-Antaki. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenos días. A ver, no hay precedente a esto que estamos viendo. Estamos hablando de la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. El tamaño del éxodo, como bien has mencionado, es de tal envergadura que estamos hablando de unas cifras elevadísimas de gente en necesidad huyendo. Hay como unas 13 millones de personas dentro de Siria afectadas, 5 millones que han tenido que salir. Estamos hablando de necesidades humanitarias que nos acercan mucho a lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, siempre se habla, en estos 5 años y medio de conflicto, le hemos puesto todos los calificativos, ¿no? Yo creo que los expertos, ya nos hemos quedado sin palabras para describir el alcance del horror de lo que está ocurriendo allí, y en el mundo me da la sensación de que continuamos dormidos poco político y social que merece la historia, ¿no? Está ocurriendo un desastre, un genocidio, una tragedia de esta envergadura, y seguimos mirando a otro lado. Creo que es un problema donde primero lo que tenemos que hacer es un asunto de lenguaje. Si hay que llamar las cosas como son. Primero, no es una crisis de migrantes. Es una crisis de refugiados. No es lo mismo ser migrante que refugiado, ¿no? Y lo que estamos viendo es refugiados que están huyendo. Y están huyendo porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, solo en el caso sirio, estamos hablando de un país donde ya no queda nada? ¿Qué pasa en un país cuando ya no hay ruinas, cuando ya no hay nada que bombardear, ¿no? Cuando estamos hablando de algo, si uno ve las tomas de arriba de Alepo, de Homs, de las grandes ciudades que fueron bombardeadas en los últimos 2 años sobre todo, uno se da cuenta que se acabó. Siria ya solo existe en el nombre. Ese es el tamaño de desastre. La gente huye de eso, huye buscando refugio. Y ese refugio viene de 2 grandes cosas, un casi genocidio y un genocidio. Hay un casi genocidio por parte de la dictadura de Bashar al-Assad. ¿Por qué casi? Porque al final no necesariamente tiene un enfoque a uno solo, a un solo objetivo, ¿no? Sino a todos los que no estén en contra de... O sea, no es un grupo étnico, digamos. Pero son todos los demás. Si hay un asunto de los otros y yo, vamos con todos los otros, ¿no? Bueno, hay otro casi genocidio por parte de los rusos, de los bombardeos rusos, que al final terminan por apoyar a su aliado, a Bashar al-Assad. Lo vimos en algún momento con los grandes bombardeos sobre la ciudad de Alepo, que acabaron con la ciudad, promoviendo justo la gran crisis humanitaria del 2016 sale de Alepo. El juicio de la historia va a caer sobre Alepo a partir de esos meses, y un genocidio, ese sí, absolutamente genocidio, por parte del Daesh, por parte del Estado Islámico. Porque dentro de lo mucho que es el Daesh, de esta organización terrorista, criminal, que sí es gobierno, que no es gobierno y demás, lo que sí es un grupo con una intención genocida, porque ellos sí tienen muy claro quiénes son los que no van a estar, a los que van a querer matar, por unas razones muy particulares, ya sean religiosas, ya sean lo que queramos. Pero eso sí, hay una dinámica absolutamente genocida, y eso es con lo que estamos arrancando el tercer milenio. O sea, empezamos bastante mal. Estamos hablando de la mayor crisis humanitaria de fin del siglo XX. Bueno, empezamos el XXI también con un esquema bastante parecido, que definitivamente no nos hemos fijado y no nos hemos detenido, ni hemos tenido el papel que de responsabilidad más allá de esos momentos cuando hay un niño en la playa, cuando hay un niño en una ambulancia. Esos son los grandes momentos de alerta. Pero en 5 años y medio, casi 6 años de primaveras árabes, de guerra civil siria, hemos permitido que eso suceda y tampoco hemos hecho mucho. Bueno, yo creo que aquí ha habido un estancamiento político bastante considerable, quiero decir. Cuando constantemente acabo de regresar de Líbano, he estado en la frontera con campos de refugiados en Jordania, y constantemente hay una acusación cuando uno sale fuera de la región a poner el dedo en Naciones Unidas y en su rol, y al final nosotros somos el foro de países que no quieren dialogar y que no se quieren encontrar
encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Al final Naciones Unidas no puede forzar a nadie si no hay un interés de las grandes naciones por acabar con este tema. Hay algo que me gustaría puntualizar con respecto a lo que has dicho, ¿no? Hablas de esos ataques que van dirigidos a determinada población, pero ¿qué pasa con eso que siempre pasa de largo en los grandes titulares, que son los daños colaterales? Claro. O sea, porque cuando estamos hablando de edificios destruidos, de escuelas que han acabado derribadas, estamos hablando de que dentro había gente que no eran el primer target al que va dirigido, pero acaban muriendo y acaban siendo víctimas, y por lo tanto en esa categoría que se llama daños colaterales, ¿no? En muchas entrevistas, en muchos momentos he podido hablar con niños sirios que tienen pánico a entrar a la escuela, porque la última vez que estuvieron en una escuela se cayó el techo y murieron sus compañeros o sus maestros. O sea, esa es la realidad de los daños colaterales que estamos viendo en el día a día, más allá de los ataques dirigidos a una determinada población. Y también el impacto. También hay que, cuando referimos a estas cosas adyacentes que no les prestamos tanta atención, hay que revisar también un poco cuando hablamos de los futuros de... Estamos hablando no solamente de los niños que están, tú vienes, has estado en los campos de refugio ahora en Líbano, hay otros campos de refugio llenos de familias, llenos de generaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de toda una generación de niños y adolescentes que ya perdieron la educación? Estamos hablando de 25 años que se necesitan. Si hoy terminara la guerra civil en Siria, si hoy las cosas se tranquilizaran, para que todos estos chicos en campos de refugio puedan empezar a hacer algo con su vida. Es decir, no solo son los muertos, no solamente son los del Mediterráneo, no son solamente los que se están muriendo en las playas, estamos hablando de toda una generación que perdió sus estudios. ¿Cómo construyes una sociedad sin eso? ¿Qué les queda? Y esa es la otra parte de la crisis humanitaria, hablando de la infancia. A ver, cuando presentamos aquí en el programa los dos especiales de Éxodo que fue a hacer Carlos a la zona, lo que veíamos también era una enorme pasividad de los gobiernos de los países que sí podían haber hecho algo y que no lo hicieron. Ahí uno ve, por ejemplo, los números de refugiados que aceptan países europeos, y es que es una de carcajada, pues, porque aceptan poquísimos. Estados Unidos ni se diga. Y hay otros países que están absolutamente abrumados. Turquía, por ejemplo, ¿no? Que recibe, o Líbano, que recibe millones de personas, ¿no? Es que es terrorífico, porque aparte en un país como Líbano es un país con altas bolsas de pobreza. Era un país ya muy pobre por sí, que hace 30, 40 años sufrieron una llegada masiva de refugiados palestinos, y ahora están sufriendo una nueva oleada masiva de personas que llegan desde Siria. Entonces el gobierno está totalmente desbordado. O sea, si las organizaciones internacionales no estuviéramos dentro, no habría agua, no habría comida, no habría protección, porque llegas a un país muy pobre, azotado por una doble crisis, ¿no? Y con respecto a la educación, porque has tocado algo que es esencial, ¿no? ¿Qué cabe esperar de esta generación de niños y niñas siria dentro de unos años? Y una puntualización: aprender es tan inherente al ser humano que el ser humano siempre aprende. Un niño, el problema es lo que aprenden. Lo importante de la educación es que los niños aprendan valores, a ser ciudadanos, a que puedan construir una vida, en fin, fuera de la violencia. Pero ¿qué es lo que están viendo los niños y niñas de Siria? ¿Qué es lo que están viendo cuando están viendo matanzas masivas, charcos de sangre en la calle, cuando se ven obligados a salir de noche, como lo he visto muchas veces, y los equipos de UNICEF recibiéndolos en la frontera, porque es la única esperanza? Lo terrorífico es que la imagen que estamos viendo del éxodo masivo de gente caminando, al final es casi la mejor noticia. Lo peor es la gente que se quedó dentro de Siria y la gente que no pudo sobrevivir a los ataques, y mucha gente que está encerrada en Alepo. Lo estamos pidiendo constantemente, que dejen pasar vías humanitarias que nos permitan llegar a la población, camiones. Pero no podemos, hay 15 zonas en todo el país que están completamente cerradas. Nuestros equipos están trabajando en búnkers, están pudiendo acceder de noche a determinadas zonas. Entonces lo que estamos pidiendo es, por supuesto, atender a todos los refugiados, a toda la gente que está saliendo, pero no hay que olvidarse que hay 13 millones de personas en Siria, 6 millones de niños que hay dentro del país. Estamos hablando de un país que tenía alrededor de 22, 23 millones de habitantes. Medio millón, más o menos, ¿no?, está muerto. Es terrible cuando hablamos de más o menos de muertos. O sea, hablar de más o menos 100.000 muertos es espantoso referirse a eso. Pensamos, 22, 23 millones de habitantes, de los cuales 11 millones están siendo desplazados internos o externos. Es decir, la mitad del país. Imaginemos la mitad completa de México huyendo por las bombas. No tenemos idea de qué se trata, no sabemos la dimensión de la crisis. La gente, los corredores humanos se necesitan para Alepo, se necesitan para Raqqa,
se necesitan para Palmira. No existe esa solución y al final son los primeros los que están muriendo por estas cosas. Cuando estamos hablando de ya por fin se recuperó la ciudad que querramos, ¿no? Se nos olvida que son ciudades llenas de civiles y llenas de niños, hacia lo que están aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando salió lo de Éxodo, seguida le marco a Carlos por decir, es desgarradora la imagen de los niños aprendiendo a coser. Tremendo, ¿no? Porque lo que están haciendo es coser. Entonces vamos a tener una generación completa de gente que o se cría en un campo de refugio con los mayores esfuerzos que pueden hacer las organizaciones internacionales, que nunca van a ser suficientes, o que se crían en fábricas, trabajando, sin acceso a comida, sin acceso a medicinas, sin acceso a lo mínimo de educación. ¿Qué pasa con el cerebro de alguien que no logra tener esa educación? Dentro de 10 años es de terror el desarrollo que van a tener estos chicos. El impacto en el cerebro, en ese sentido, claro. Un niño expuesto a violencia, lo digo porque la violencia también es un tema que discutimos mucho claro. en un país como México, sí, ¿no? Sí. El impacto en el cerebro de un niño, especialmente de un niño menor de 3 años que está expuesto a la violencia, es similar al de la desnutrición, por ejemplo. Por eso, parte importante de lo que estamos haciendo, no solo dentro de Siria, sino en los países de fuera, es conseguir que 20 millones de niños, ¿no?, que han pasado por programas de UNICEF, que puedan hablar, que se puedan expresar, curar las heridas. A ver, pero ¿qué pueden hacer los públicos occidentales, digamos? Porque vemos las noticias, vemos constantemente que no se ponen de acuerdo en el Consejo de Seguridad, vemos los esfuerzos de Naciones Unidas, de Médicos Sin Fronteras, en fin. Y los públicos occidentales lo único que somos es como un poco consumidores de esta tragedia humana y ahí mueren, ¿no? Bueno, pero hay algo muy importante que sé que pueden hacer, que es donar, quiero decir. Constantemente nos preguntan, oye, ¿qué podemos hacer para la crisis de Siria? ¿Que vengan niños sirios, que los adopten? No, no hay que adoptar. Los equipos están trabajando dentro de Siria, son profesionales de UNICEF que están trabajando dentro y en todos los países. La gente lo que tiene que hacer es colaborar y donar. Quiero decir, no podemos ser tampoco sujetos que estamos de brazos cruzados observando esta realidad, esta tragedia, sí, y quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se arregle en el Consejo de Seguridad y yo me quedo felizmente tomando mi café con mi familia, etcétera. Creo que son distintas vías, las vías cuando uno, o sea, las vías de indignación pueden tener distintos caminos. El primero es, hay muchos países que no han tomado una postura enérgica a los casi 6 años de guerra civil en Siria, ¿no? Hay países que no se han declarado francamente opositores a las intervenciones rusas, a las intervenciones de la dictadura, a lo que sea. La gente también, cuando piensa en queremos hablar de los niños, pensemos de vuelta, lo de siempre, siempre lo digo, pensemos en la causa, no solo en los síntomas. Hay que pelear para que la causa deje de estar ahí. Entonces la causa es, tratemos de tranquilizar Siria, y las poblaciones de distintos países del mundo sí pueden exigir a sus gobiernos que haya declaratorias, que haya distintas cosas del estilo. Hacia los refugiados, ha habido muchos proyectos de tratar de darle hospedaje a 10, 15, 20, 30 estudiantes de lo que sea, a niños que pueden encontrar una familia que los reciba en España, en lo que sea. Van a ser soluciones increíblemente loables, y si se logra hacer con una familia está muy bien, pero no va a ser una solución porque estamos resolviendo una familia. Eso quiere decir que no estoy peleado en que alguien pueda hospedar a un niño en Madrid, a una familia entera en Madrid, y que pueda tener una educación completa, o en la Ciudad de México o en donde sea, pero no es una solución. Quizá en este momento la única vía que realmente puede existir son las organizaciones internacionales. Es UNICEF, es Cruz Roja. No se me ocurre una sola otra. Mira, imagínate la envergadura de este desastre. Lo estamos viendo en imágenes. Estamos hablando de un éxodo, de un país destruido, de 13 millones de personas afectadas, 6 millones de niños. Por supuesto que no tenemos los recursos, que es el gran llamamiento que estamos haciendo a toda la sociedad, ¿no? Hay más de 100 millones de dólares que se necesitan. Está en la mejor de las intenciones, pero falta dinero. Falta dinero para que podamos conseguir financiar que 20 millones de niños tengan vacunas, por ejemplo, que es algo importantísimo. Estamos distribuyendo 3 millones de litros de agua al día en campos de refugiados porque la gente no tiene agua, la gente no tiene comida. Acabo de regresar en Líbano y estaban viviendo prácticamente en un campo, en una plantación, rodeados de vacas, los niños expuestos a enfermedades, ¿no? Estamos logrando lo que decimos antes, la importancia de la educación, que es clave. En medio de todo ese desastre, no saben la importancia que tiene la educación, que haya gente que hable con los niños, que puedan conversar, que puedan expresar todo el dolor que han visto de ver a padres fallecidos, vecinos que han quedado bajo los escombros, completamente destrozada, su vida destruida, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Educación, protección, agua, comida, y ahora la llegada del invierno. Acabo de regresar, hay temperaturas de -5 grados y están literalmente con zapatillas, sin ningún tipo de ropa de abrigo, y hemos hecho un llamamiento de 40 millones de dólares porque necesitamos ayuda urgente. Hay que llevar mantas, hay que llevar abrigo, hay que llevar calor a un sitio congelado y sin esperanza.
el problema del Líbano con respecto a lo que ocurre en Jordania, bueno, tú lo conoces muy bien también, es que estamos hablando de asentamientos. O sea, las familias llegan a donde buenamente pueden, se establecen ahí con su caseta de campaña. Entonces lo que hacemos desde UNICEF es vamos y que vaya el doctor, que vayan médicos, en medio de una caseta pues les damos clases a los niños, les damos protección, pero no están como en un campo de refugiados como ocurre en Jordania o como ocurre por ejemplo incluso en Irak, ¿no? En el norte de Irak, donde hay campos de refugiados, donde los tienes ya un poco más acotados, los tienes protegidos, etcétera. Estamos hablando de que la población está en mitad de la nada, y en mitad de la nada pues pasan cosas, ¿no? Con las condiciones. Con las condiciones que, aparte de un país como el Líbano, que insisto, que no tiene recursos, ¿no? Para poder proteger ni siquiera su propia población, ¿no? Hay ciertos escenarios que nos pueden dar un poco la idea. El campamento de Satari en Jordania, ¿no? Hay una familia que llega con sus 2 hijos, llegan luego otras 3, 4 niñas, 16, 18 años, que perdieron a sus familias, y resulta que hay pequeños niños de 5, 4. Entonces resulta que hay una chica de 16, 17 años que perdió a su familia y dentro de los campamentos de refugio se transforma en una madre que nunca pasó por una maternidad para poder hacerse cargo de una familia de 5, 6, 8 chicos. Esa es la realidad que se vive también en muchos de los campamentos. Eso más o menos te puede significar algunos recursos de bondad que tenemos los humanos y que todavía tenemos algo rescatable. Pero para que eso pueda funcionar dentro de lo que se puede uno imaginar que funciona, lo más importante son los recursos que necesitan estas organizaciones. Y estos recursos son recursos que tienen que gestionar los gobiernos, pero también donaciones de personas comunes y corrientes. De gente que nos está viendo en este momento. Exacto. Que entra en donaunicef.org.mx, por ejemplo, o que nos llama por teléfono, que aporta cada peso, y ese peso inmediatamente se traduce en agua, en protección, en ayuda, en educación y en poder construir una vida lo más normal posible en medio de todo ese desastre, ¿no? Un tema que estamos detectando también, por ejemplo, mucho, es los niveles de pobreza son tan alarmantes en la población que muchas familias cuando llegan prefieren, por ejemplo, casan a sus hijas menores de edad, 12, 13 años, las entregan porque dicen no las puedo alimentar, hay un adulto que las puede alimentar, aunque abuse de ella, aunque las viole, son temas que estamos viendo a diario, que lo hagan, ¿no? También ha habido un repunte muy importante en trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Durante estos días lo hemos visto en una cantidad de niños que nos contaban que se levantaban todos los días a las 5 de la mañana, se iban a recoger verduras, se iban a recoger fruta y volvían a la tienda. Por lo tanto, a nosotros lo que nos obliga, a UNICEF nos obligó a cambiar por completo el esquema de educación, por ejemplo, ¿no? Las clases no pueden ser por la mañana porque sabemos que los niños no van a ir a la escuela, a estas escuelas que montamos en tiendas de campaña informales, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener las clases por la tarde o por la noche, que es cuando ellos han terminado su jornada, porque si no los padres no los envían a la escuela, porque tienen que sobrevivir. Estamos hablando de gente que tiene que comer y que tiene que alimentarse, y las organizaciones, insisto, estamos distribuyendo todos los días millones de kilos de comida, de agua, etcétera, pero hay mucha familia que está en lugares recónditos a los que no podemos llegar, estamos trabajando para poder llegar a ellos, pero en ese interín, en ese espacio de tiempo hasta que podemos llegar a ellos, tienen que sobrevivir, y esa es la manera que tienen de sobrevivir. Entonces es donaunicef.org.mx por si quieren entrar y por supuesto pues aportar de alguna manera. Y que cada peso salva vidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos. Hay que tomar conciencia todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.